En el corazón del barrio de Gracia, entre calles empedradas y balcones florecidos, vivía un perro que no tenía nombre, al menos no uno oficial. Era un mestizo de tamaño mediano, de pelo castaño revuelto y ojos grandes y profundos que parecían haber visto la historia misma del mundo. No era un perro callejero, pero tampoco parecía pertenecer a nadie por completo. Su hogar era el viejo banco de madera en la plaza de la iglesia de San Rafael, donde se sentaba desde el amanecer hasta el anochecer, una estatua viviente que observaba el ir y venir de la vida. Los vecinos le llamaban de mil maneras: Marrón, el viejo, el guardián, filósofo. Pero la mayoría simplemente lo conocía como el perro de la plaza. Su presencia era tan constante como el sol de mediodía o el repique de las campanas de la iglesia. Era el alma silenciosa de Gracia, un umbral peludo que todos cruzaban, consciente o inconscientemente. Nadie recordaba cuándo llegó, o de dónde. Simplemente estaba. Algunos decían que había aparecido un día de lluvia, tiritando. Otros, que era el espíritu de un antiguo habitante del barrio reencarnado. La verdad era que, con el paso de los años, el perro de la plaza se había convertido en el pegamento invisible que unía a las personas. Ahí estaba doña Carmen, la viuda del florista, que cada mañana, al salir de su casa para comprar el pan, se detenía a su lado. Se sentaba en el banco, suspiraba y le contaba los pequeños dramas de su día. «Hoy no hay margaritas frescas. ¿Lo puedes creer, viejo?», le decía, mientras acariciaba su cabeza. El perro la miraba con paciencia infinita, como si entendiera cada palabra. Carmen sentía que, al menos con él, no estaba sola. La plaza y el perro eran su ancla en un mar de recuerdos. También estaba Lucas, el repartidor de paquetes, un joven de 20 años con auriculares siempre puestos y una prisa constante. Al principio, lo ignoraba. Pero un día, el perro se interpuso en su camino, ladrando suavemente, hasta que Lucas notó que un paquete se le había caído de la mochila. Desde entonces, cada vez que pasaba por la plaza, Lucas se agachaba y le ofrecía un trozo de su bocadillo de jamón, susurrándole agradecimientos. «Me salvaste el pellejo, colega», le decía, sintiendo una conexión fugaz con un ser que no pedía nada a cambio, solo un gesto. Y luego estaba Sofía, la nueva diseñadora gráfica que se había mudado al barrio hacía 6 meses. Solitaria y ansiosa, apenas salía de su apartamento salvo para trabajar. Los fines de semana los pasaba frente a su portátil, luchando contra la blancura de la pantalla y la oscuridad de su propia mente. Un sábado por la mañana, decidió salir a comprar café. Al pasar por la plaza, vio al perro, tan inmóvil como una estatua. Se sintió extrañamente atraída. Se sentó en el banco contiguo, y por primera vez en meses, se sintió vista. No juzgada, solo vista. El perro la miró, y algo en su mirada le dijo: «Estás aquí. Y está bien». Esa noche, Sofía dibujó. No logos corporativos, sino la mirada serena de un viejo perro. La presencia del perro era una coreografía silenciosa. Si un niño se perdía por un instante, los padres siempre miraban al banco. Si el perro no estaba, era señal de que algo andaba mal. Una vez, un turista dejó caer su cartera, y el perro ladró hasta que el hombre se dio cuenta. Era el guardián de los pequeños detalles, el detector de anomalías en el tejido de lo cotidiano. Pero el perro, como todos, envejecía. Sus pasos se hicieron más lentos, su pelo más áspero. Sus ojos, aunque aún profundos, a veces parecían velados. Doña Carmen empezó a llevarle una manta en los días fríos y un cuenco de agua fresca. Lucas le traía croquetas especiales cuando podía. Sofía, que ahora visitaba la plaza con más frecuencia, se sentaba junto a él, leyendo en voz alta fragmentos de poesía, sintiendo cómo las palabras creaban un espacio de calma entre ellos. El barrio, sin saberlo, empezó a preocuparse por él. Los murmullos en la panadería no eran solo sobre el precio del pan, sino sobre si el perro de la plaza había comido hoy. Un grafiti en la pared cercana apareció una mañana: «El guardián nunca duerme solo». Un viernes por la tarde, la plaza estaba inusualmente bulliciosa. Era la fiesta anual del barrio. Música, risas, niños corriendo. El perro, en su banco, parecía abrumado. Lucas estaba repartiendo pizzas recién horneadas. Doña Carmen vendía ramilletes de flores. Sofía había instalado un pequeño puesto donde vendía sus ilustraciones, muchas de ellas con el perro como protagonista.
La gente se acercaba a su puesto no solo por los dibujos, sino para hablar del perro. «Es tan bueno, ¿verdad?», decía una. «Mi abuelo siempre decía que era el alma del barrio», comentaba otro. Sofía se dio cuenta de que no estaba vendiendo dibujos, estaba vendiendo historias, y el perro era el nexo. De repente, la música se detuvo. Un silencio extraño invadió la plaza. Todos miraron hacia el banco. El perro estaba inmóvil, más inmóvil que de costumbre. Doña Carmen fue la primera en acercarse, su rostro arrugado de preocupación. Lucas llegó corriendo, sus pizzas a medio entregar. Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La pequeña procesión se formó alrededor del banco. No hubo gritos, solo susurros. El perro de la plaza se había ido. En silencio. Con la misma discreción con la que había llegado y habitado sus vidas. Doña Carmen se sentó en el banco, su manta aún sobre los hombros del perro. Lucas se arrodilló, con el rostro cubierto. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sacó su cuaderno de bocetos. No podía dibujar. Su mano temblaba demasiado. La pena se extendió por la plaza como una sombra fría. No era la pena por una mascota perdida, sino por la pérdida de un ancla, de un testigo silencioso, de una pieza fundamental en el rompecabezas de sus vidas entrelazadas. Los días siguientes fueron extraños. El banco de la plaza se sentía vacío, el silencio más pesado. La gente se cruzaba en la calle con una mirada de «sabes lo que pasó», pero sin saber qué decir. La ausencia del perro había dejado un hueco, no solo en el espacio físico, sino en la rutina y en la pequeña red de conexiones que él había tejido. Pero un día, doña Carmen, con su mirada aún triste pero con un brillo nuevo, se sentó en el banco. Llevaba en sus manos un pequeño cuenco lleno de flores frescas. Empezó a quitar el polvo del asiento, como si el perro fuera a volver en cualquier momento. Sofía la vio desde su ventana. Bajó con su cuaderno. Se sentó junto a doña Carmen, en el mismo banco donde el perro había reposado por años. «Hoy he dibujado algo», le dijo a Carmen, mostrándole un boceto del perro, con el barrio de fondo, y un pequeño faro en la distancia. Carmen sonrió, y por primera vez en días, sus ojos se llenaron de una luz diferente. Unos minutos después, Lucas apareció. No tenía bocadillo, pero trajo una pequeña placa de madera que había tallado él mismo. En ella, con letras sencillas, se leía: «Aquí descansó el perro que unía calles». La colocó con respeto en el respaldo del banco. Y así, en los días y semanas que siguieron, el banco no permaneció vacío. Se convirtió en un punto de encuentro aún más explícito. La gente, que antes interactuaba con el perro, ahora interactuaba entre sí a través del recuerdo del perro. Se contaban anécdotas, se compartían sonrisas. El grafiti de la pared se actualizó, el guardián nos unió. Y nos sigue uniendo. Sofía pintó un mural en una de las paredes de la plaza. Era una imagen vibrante del perro, rodeado de pequeñas escenas del barrio. Carmen con sus flores, Lucas con sus paquetes, niños jugando. La gente se detenía a mirarlo, a recordar, a conectar. El perro se había ido, pero su legado era la red que había tejido. La plaza ya no era solo un lugar de paso, sino un corazón latente. Porque a veces, la conexión más profunda no la forjamos nosotros, sino un alma silenciosa, un guardián peludo, que con su mera presencia nos recuerda lo que significa ser parte de algo más grande, ser parte de un barrio, de una comunidad, de la humanidad. El perro se había despedido, pero su memoria había creado un faro de conexión que nadie, ni siquiera la muerte, podía apagar.